Bueno, comenzamos el estudio de esta noche. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Me estoy dando cuenta que hay gente que está aquí por primera vez. Se les agradece que hayan venido. Tengo la voz un poco ronca porque me enfermé en el transcurso de la semana y estoy apenas recuperándome. Y eso que yo tuve 3 días libres de la iglesia. Imagínense mi pobre esposa que trabaja con un tirano. Ella no tiene vacaciones. Ella se encarga de la casa, ha estado enferma igual que yo, pero ella ha estado limpiando, cocinando, lavando, pobrecita. Que Dios le dé mucha paciencia a mi mujer. Bueno, vamos a continuar el estudio donde nos quedamos la semana pasada. Estamos en el capítulo 31 del libro de Génesis. Vamos a comenzar con una oración y vamos a pedir por el estudio, vamos a pedir por aquellos que están enfermos, vamos a pedirle a Dios bendiciones para nuestro amigo Beto, que siempre nos ve de México. Para aquel que no conoce a Beto, es un fiel estudiante bíblico que vive en México y que está sufriendo de cáncer. Y también mis amigos me estaban mencionando hace poco que tenemos que orar por las familias que han estado sufriendo allá en Valencia por esta destrucción de los desastres naturales que han estado ocurriendo. Así que con eso vamos a comenzar en oración. Amén. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Padre Todopoderoso, perdónanos de nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Señor, que este estudio sea de agrado para ti y de bendición para nosotros. Te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas, todos aquellos que tienen necesidad. Por Beto, Señor, que le ha ido bien en su operación pulmonar, te pedimos que tenga una pronta recuperación y que no exista metástasis en su cáncer, Señor. Bendícele mucho a él, a su mamá y a sus hermanas. También te pedimos por todas las familias que están sufriendo allá en Valencia con estas destrucciones que ha causado esas lluvias tan intensas. Lo mismo, Señor, que aquí en los Estados Unidos también, todo lo que pasó con los huracanes y más tormentas que se acercan, que han estado en este momento ahí por las islas del Caribe. Bendíceles y ayúdales, Padre Santo. Una vez más, Señor, gracias, porque eres un buen Padre. Que sea tu Espíritu Santo quien conduzca el estudio del día de hoy, que sea bendición para todos y cada uno de nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto no solamente a escuchar, sino también a humildemente procurar obedecer. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a tomarlo desde el verso 19 del capítulo 31. Les hago un resumen bastante breve de lo que habíamos estado estudiando la semana pasada. Jacob, junto con sus esposas, las criadas de sus esposas y sus hijos, y el ganado que ha venido acumulando en los últimos 20 años de su vida, huyen de donde estaban ellos ubicados. Aquí tengo el nombre, se me olvida, Padán Aram. Huyen de Padán Aram, donde habían estado viviendo junto con Labán y los hijos de Labán y su familia, por supuesto. Y cuando parten para ir ahora de regreso de donde habían ellos, donde mejor dicho, Jacob había partido originalmente, donde Dios le había prometido que iba a cuidar de él, y a su vez Jacob también le prometió a Dios: si tú me cuidas, si tú me traes de regreso sano y salvo, perdón, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tengo. Ahí es la primera mención del diezmo, muy hermoso. Bueno, no la primera mención, porque en realidad Abraham también había ofrecido un diezmo a un sacerdote llamado Melquisedec. Pero eso ya es para otro estudio, porque no podemos hablar de todas las cosas en todo momento, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí del verso 19 se ve algo bien interesante. En su vida, mire lo que pasa. Dice: mientras Labán estaba ausente, esquilando las ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Y esto les hago acotación porque esta parte es muy interesante. Estos ídolos, la palabra de ídolos que se utiliza aquí es terafín. Y no quiero que piensen ustedes en grandes estatuas. En las excavaciones que se han hecho a través de la historia, los terafines tienen diferentes tamaños. Pero hay terafines que son muy pequeños. Hay terafines que pueden ser del tamaño de unos 5 a 6 centímetros. Cosas muy pequeñas, ídolos muy chiquitos. La mayoría de ellos tienen una forma humana. Muchos de ellos tienen forma femenina y acentúan los dotes de la mujer. Entonces, estos terafines para muchos era cierta adoración al culto a la fertilidad. Y pensaban que tener estas figuritas, ya sean de oro, de plata, algunas de piedra, otras inclusive de madera, porque lo tenían todas las clases sociales. El que tenía dinero lo hacían de oro. El que tenía un poquito menos de dinero lo hacía de plata.
Y el que no tenía nada de dinero lo hacía de madera. Y algunos quedaban más bonitos que otros. Pero al final la intención era la misma. Era la adoración a un Dios, pidiéndole su favor, su bendición, su cuidado y la multiplicación. Y entonces en la familia aquí de Labán tenían estos terafines, estos pequeños ídolos. ¿Cuántos habrán sido? No nos dice, pero dicen los, hablando que era en plural, ¿verdad? Y eran los ídolos familiares. Yo quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 24, verso 2. Josué, capítulo 24, verso 2. Este es el último capítulo del libro de Josué, el libro que está justamente antes del libro de los jueces. Y en el capítulo 24 de Josué, en el verso 2, nos dice de esta manera. José se dirigió a todo el pueblo y les exhortó. Dice, así dice el Señor, de Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Teraj y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. ¿Sí se dan cuenta de eso? Aquí está hablando, Josué nos está haciendo un recuento de el padre de Abraham y por supuesto también el padre del hermano de Abraham que se llamaba Nahor. Ellos vivían al otro lado del Éufrates y eran adoradores de otros dioses. Queriendo decir con eso, no conocían al Dios verdadero. El ser humano tiene una inclinación a la adoración. Dios nos hizo de esa manera. Y el ser humano va a adorar algo. Ya sea que conozca a Dios o no lo conozca, siempre va a adorar algo. Si usted tiene la oportunidad de conocer a Dios por medio de las Escrituras y en ese reconocimiento de quién es Él y la necesidad que usted tiene de Él y se humilla ante el Señor, por medio de la palabra usted va a conocer que la única manera que una persona puede tener una relación sincera y real con Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Cuando nosotros somos confrontados con esa realidad y somos seres que tenemos un deseo de adorar, reconocemos esa verdad por fe, entonces venimos a una verdadera comunión con el único Dios que existe, el único Dios. Porque todo aquello que se hace llamar Dios y que no es Dios, es un Dios falso. Estos dioses a quienes adoraban Nahor y Abraham y Teraj, antes de que Dios se le manifestara a Abraham, eran dioses falsos, no eran en realidad dioses. Ahora acompáñenme al primer libro de Corintios, capítulo 10. ¿Y por qué los llevo ahora hasta el Nuevo Testamento? Bueno, porque hay una aclaratoria de dónde proviene esta adoración a dioses falsos. Primer libro de Corintios, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 10. Y les pido disculpas si me muevo demasiado rápido. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Me está moviendo muy rápido y no puedo llegar a buscar ese pasaje yo mismo. Si usted se da cuenta que se le hace difícil conseguir el pasaje, anótelo. Anote el pasaje para buscarlo luego, porque tenemos solamente cierta cantidad de tiempo y no podemos siempre esperar mucho, ¿ok? Pero si yo le doy el pasaje, procuro dárselo 1 y 2 veces y usted lo anota. Y si no lo logra anotar, entonces busque el estudio en YouTube o lo busca en Facebook y regrésese a buscar el pasaje. Pero en el capítulo 10 de Primera de Corintios, en el versículo 20, miren lo que dice. Dice no, con respecto a la adoración a los ídolos. Dice, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Entonces aquí tenemos por medio del Espíritu Santo una aclaratoria que es muy importante. Cuando la gente nos dice, es que existe más de un Dios, la Biblia nos dice, existe un solo Dios. Todo aquello que el hombre adora que no es Dios, es contrario a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que lo adoremos a Él. ¿Por qué será que Dios quiere que lo adoremos a Él? ¿Será que Dios es megalomaníaco, que siente que necesita oración? No, sino que nos creó a nosotros con un propósito. Y el propósito de Dios para nosotros es que nosotros seamos exaltados a la mejor condición que el humano jamás va a poder tener, que es en una relación perfecta como padre con hijo o hija con padre,
porque así es como nos relacionamos con Dios por medio de Jesús. Y esa exaltación nos va a llevar a nosotros al gozo eterno. Dios nos está llevando a ese lugar. Pero no puede existir esa exaltación para el hombre a menos que ese hombre tenga una relación con Dios. Es como un vehículo. Yo no sé qué vehículo usted manejó para venir aquí el día de hoy. Pero yo le aseguro que si ese vehículo, usted le quita el motor o le quita la batería, porque hay carros que ya no son de motor, ahora son de batería. Pero si usted le quita una de las dos cosas, ese vehículo no va a funcionar. ¿Cierto o falso? Y un vehículo que no funciona no sirve para el propósito por el cual fue creado. Imagínese usted un arco para lanzar flechas. Y usted al arco, para que se le haga más bonito, le quita la cuerda. Pero se le hace más bonito. Es que está más bonito ese arco sin esa cuerda. ¿Verdad? Ahora, sin esa cuerda, ¿de qué le sirve el arco? De nada. Imagínense un boomerang. ¿Han visto los boomerangs? Esos que los lanzan, los ven en las películas, en la serie de televisión, que vienen de allá de Australia. Imagínense un boomerang. Y usted dice, ¿sabe qué? Pero a mí no me gusta que sea tan torcido. Me gustaría que fuera más derechito. Se me hace más práctico. Se me hace más fácil cargarlo conmigo en el bolsillo. Porque cuando está torcido me golpeo con él en el brazo. Entonces lo voy a hacer un boomerang, pero derecho. Y usted lanza el boomerang, pero no regresa. Ya no es boomerang, ya lo que es un palo. Porque no es el propósito para el cual se creó el boomerang. La forma del boomerang es para que regrese. El arco es para que tenga esa cuerda para que se pueda tensar y pueda mandar la flecha. Y el propósito del carro es que sea un vehículo que lleve usted de un lado al otro. Sin motor o sin batería no funciona. Y de igual manera el propósito del hombre es la adoración de Dios, para que Dios pueda exaltar al hombre. Y no vamos a poder tener esa relación con Dios si no lo adoramos. Adorar cualquier otra cosa que no sea Dios es adorar a demonios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, con toda claridad. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Ahora, habiendo dicho eso, hay otro pasaje también que les quería yo compartir. Tengo una pequeña nota aquí en mi Biblia, porque si no, yo no me acuerdo de todos estos pasajes si no los anoto. Isaías 44. De nuevo al Antiguo Testamento. Isaías 44. Y una vez más les pido perdón por la voz, pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Si no les gusta, pero usted es un ingeniero de sonido, usted agarra, toma el mensaje y lo pasa por un ecualizador y hace que suene maravilloso. Bueno, continuamos. Isaías capítulo 44. Qué hermoso este pasaje. Mira lo que dice a partir del verso 6. Todo es importante, por supuesto, pero por falta de tiempo vamos a irnos al verso 6. Es un poquito largo, lo vamos a procurar leer completo, pero miren lo que dice. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha... mira, me trajeron un poquito de agua. Qué maravilla. Muchísimas gracias, señorita. Muy amable. Esto es toda una bendición. Dice que, ¿quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. Me detengo allí brevemente. La profecía, la palabra de Dios, la Biblia, está llena de profecía. Este es el único libro que nos dice qué va a ocurrir en el futuro antes de que ocurra. Y Dios lo hizo de esa manera. ¿Para qué? Para que quedara constancia de que Él verdaderamente es Dios y todo lo sabe. Por eso Dios también había establecido una ley, que si el profeta, alguien que dice hablar en el nombre de Dios, decía algo que no ocurría, dice, Dios dijo que va a ocurrir esto y eso no ocurría, decía, mátenlo. Porque ha utilizado el nombre de Dios en vano. Ha dicho que habla de parte de mí y no habla. Mátenlo. Ahora bien, si dice que va a pasar algo y ese algo ocurre, pero luego de que ocurrió ese algo que él profetizó, les dice, ahora síganme a mí, vamos a adorar a otro Dios, que es un Dios diferente al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, también mátenlo. Dice, yo estoy permitiendo que eso ocurra para ponerlos a ustedes a prueba, a ver si ustedes en realidad creen. Entonces se dan cuenta de lo importante que es el conocer el futuro por medio de la palabra de Dios, porque así se revelaba a Dios como el Dios que conoce desde antes de que ocurrieran las cosas lo que iba a pasar. Verso 8 dice, no tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna. Dice, los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más
preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Quien moldea un ídolo o funde a un ídolo que no le sirve de nada. Dice, perdón, es en forma de pregunta. ¿Quién moldea un ídolo? ¿Quién moldea un dios o funde un ídolo que no le sirve de nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y compadezcan, aterrados y avergonzados, quedarán todos ellos. Va a llegar el día del juicio y todos aquellos que adoran demonios van a tener que compadecer ante Dios. Y estos ídolos, la intención de estos ídolos era precisamente una adoración demoníaca. Verso 11 dice, el herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo moldea el ídolo y con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua y desfallece. ¿Quién? El herrero, después de tanto trabajar. Dice, el carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete y trabaja con el escopló. Es una palabra que yo no conozco, pero sí la busqué. Es una herramienta para poder esculpir. El escoplo. Y lo traza con el compás. Le da forma humana y le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. O sea, le hace una pequeña casa a esta cosa que acaba de crear. ¿Y para qué hace eso? Dice, derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble. Y dice, lo deja crecer entre los árboles del bosque o planta un pino que la lluvia le hace crecer. Al hombre le sirve como combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea el pan. Pero también labra un dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera que se quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara su comida. Asa la carne y se sacia. También se calienta y dice, ¡ay! Ya voy entrando en calor, mientras que contempla las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Y suplica y le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. ¿No les parece a ustedes una actitud ridícula? No tiene sentido. Corto un pedazo de madera. Un tercio de la madera lo utilizo para calentar mi comida. Ya me hice mi barbecue, me hice mi parrillita, está de lo más rica, sabroso me quedó. Está cayendo la noche, corto más trozos de madera, los pongo ahí a las brasas, los echo al fuego, me caliento, qué rico, estoy entrando en calor. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Disfruto de las llamas que se ven muy hermosas, tomo un pedazo de madera, comienzo a carve, es en inglés, pienso a labrar, gracias, comienzo a labrar la madera y luego de una manera muy inteligente la pongo en el piso, me hinco ante ella y comienzo a decirle, tú eres mi Dios, tú me has dado la vida, gracias por la comida y el fuego que me diste. ¿A quién se le ocurre eso? Eso se le ocurre a todo idólatra. Ahora usted pensará, bueno, gracias a Dios yo no soy idólatra. Qué bueno que no seamos idólatras. Pero hay muchas formas de idolatría, ¿sabía usted eso? Vámonos al libro de Colosenses. Nuevo Testamento, palabra escrita por el apóstol Pablo, la carta a la iglesia de Colosés, capítulo 3. Y dice de esta manera en el verso 5, capítulo 3, verso 5 de Colosenses, dice lo siguiente. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es, ¿qué es la avaricia según lo que dice aquí? Idolatría. Caramba, ¿a quién le estás escribiendo tú esto, Pablo? ¿Le estás escribiendo tú esto a esos manganzones que no van a la iglesia? A esos que no leen la Biblia, a esos que simplemente no son cristianos ni quieren buscar del Señor. No, le está escribiendo a la iglesia. Le está escribiendo a aquellos que llama santos de Colosé. Así como le ha escrito a los santos que pertenecen a Galacia, le escribe a los santos de Corintios, también le está escribiendo aquí a la iglesia. Y a la iglesia le está diciendo, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Aunque usted haya nacido de nuevo en el Espíritu Santo, usted todavía tiene una naturaleza carnal, una naturaleza terrenal, una naturaleza caída, que es la naturaleza que viene desde Adán. Somos descendientes de Adán.
Por eso a veces duele tanto la cabeza cuando la gente empieza a pelear. No, es que tú eres negro, que tú eres blanco, que tú eres chino, que tú eres rojo, que tú eres amarillo. ¡Qué tontería tan grande! Todos somos descendientes del mismo hombre que pecó, Adán. Y más cerquita, todos somos descendientes de Noé y sus 3 hijos. Entonces no hay diferencia entre nosotros, no la hay. A menos que usted haya nacido de nuevo o no haya nacido de nuevo. Ahí está la gran diferencia. Pero del resto no hay diferencia. Pero una vez que usted nace de nuevo, todavía usted tiene que someter la carne. Porque la carne sigue estando viva. Por eso es que vienen esos malos pensamientos. Y si usted sigue teniendo esos malos pensamientos y no los lucha contra ellos, no le dice, Señor, perdóname, aquí está el pensamiento, qué cosa tan terrible, ayúdame, Señor. Si usted no le está clamando, si usted no está en la palabra buscando al Señor, usted está perdiendo las fuerzas espirituales. Y del pensamiento a la acción la distancia es muy corta. Pero cuando usted está en la palabra es muy difícil obrar según ese pensamiento. Usted le viene un mal pensamiento, usted dice, ay Señor, perdóname, déjame buscar aquí en la palabra, Señor, ¿qué me dice con respecto a esto malo que estoy pensando? Usted se pone a leer la palabra, usted no puede estar obrando mal, no puede. Es imposible cometer el crimen y estar orándole al Señor al mismo tiempo. No puede. Usted no puede agarrar y irse a un canal pornográfico y al mismo tiempo estar en comunión con el Espíritu Santo orando. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, la carne es débil, aunque el Espíritu quiere, mantente en oración para que no caigas en la tentación. Entonces ahí está, en la oración usted, conociendo al Señor, no cae, pero dése cuenta como le dice aquí. Un poquito de agua porque me estoy quedando sin voz. ¿Cómo le dice aquí a la iglesia? Le dice, inmoralidad sexual, pornea la palabra sería. Dice, impurezas. Bajas pasiones, malos deseos. Y usted puede decir, ay, gracias a Dios, Señor, que yo no caigo en ninguno de esos renglones. Bueno, qué bueno que usted no caiga en ninguno de esos renglones. Pero si usted es honesto, lo más seguro cae en alguno. Y si no lo actúa, lo piensa. Porque es la realidad. Pero si usted dice, no, mira, en realidad yo no sufro de ningún tipo de inclinación hacia una inmoralidad sexual, a una impureza, o tengo bajas pasiones, nunca tengo malos deseos, porque yo soy demasiado puro para eso. Entonces Dios te pregunta, ¿y qué tal la avaricia? Avaricia, desear algo que no te pertenece. ¿Sabía usted que si usted no lo tiene es porque Dios no se lo ha dado? ¿Cierto o falso? Cierto. Si Dios se lo hubiese dado, ya lo tuviera. Si no lo tiene, Dios no se lo ha dado. Y si Dios no se lo ha dado, ¿por qué entonces usted se preocupa tanto diciendo que lo quiere tanto? Porque muchas veces a Dios no nos da cosas que nosotros queremos por nuestro propio bien. Como el niñito que le dice a la mamá, mamá, me gusta mucho el cuchillo con el que cortaste la torta, ¿puedo jugar con él? No puedes jugar con el cuchillo. ¿Por qué? Porque te vas a hacer daño. No es un juguete. Y a veces uno le pide cosas a Dios pensando que es el bien para uno. Y resulta que eso, si Dios nos hubiese dado eso, nos hubiese ido muy mal. Mira aquí, avaricia es idolatría. Ahora vamos al Viejo Testamento nuevamente. ¿Le gusta saltar así? Estamos haciendo buen ejercicio físico, ¿no? Saltando el Viejo Testamento al Nuevo. Si no, vámonos a Primera de Samuel. Y anota el pasaje o me acompaña. Primero de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Luego de esto nos vamos a quedar otra vez allá en el Génesis. Para que se nos haga un poquito más fácil. Pero esto porque yo estaba pensando al respecto y decía, es bien interesante todo esto lo que es la idolatría. Porque a veces cuando uno piensa en la idolatría, y es triste pensarlo de esta manera, pero es como lo hacemos. Nosotros decimos, nosotros somos cristianos, gracias a Dios. Por gracia y obra del Señor, por fe de Jesucristo somos salvos, tenemos vida eterna, yo leo mi Biblia, voy a la iglesia. No soy como aquellos que dicen ser cristianos, pero son idólatras. Son idólatras, tienen estatuas, vienen cómo se cuestan, se arrodillan, se levantan, le adoran a las estatuas. Son idólatras. ¿Qué dice aquí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23? Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de idolatría. Usted puede decir, yo no soy idólatra porque yo no tengo ningún ídolo. Seguro, pero cuidado que sea arrogante. ¿Qué es la arrogancia? Bueno, sentirse superior a los demás. ¿En algún momento usted se ha sentido superior a alguien? Todavía. Procura, ¿todavía? Todavía no. No, todavía no. Qué bueno. Procura alimentar el ego. A ver cómo me veo. Voy a llegar a esa fiesta, yo me veo mejor que los demás. Déjame ponerme estos zapatos un poquito más altos de los demás para que me vean más amigas, que vean las otras señoras que son más chiquitas que yo. ¿Y qué tal si me compro este collar de perlas que es más caro que el del resto de las amigas para que me lo vean puesto? O el hombre, ¿qué tal si yo agarro, me meto en una deuda grande, pero me compro esa camionetota más grandota que todas las demás?
No, en realidad no tengo yo tráiler que andar jalando y estoy retirado, no tengo que jalar nada, lo tengo estacionado, pero es para que vean lo que tengo. Cuidado, porque todo eso aquí es arrogancia. Y la Biblia te dice, la arrogancia es igual que el pecado de idolatría. Se nos hace fácil apuntar con nuestro dedito al idólatra. Ese es idólatra, esa es idólatra. Ah, cuidado con ese otro idólatra ya. Sin darnos cuenta de que Dios nos está diciendo, mírate tu propio corazón. Porque posiblemente tú también estás pecando de idolatría. En el momento que tú bajas a Dios de su trono y te colocas tú en ese trono, y estás buscando atención para ti mismo, estás cometiendo el mismo pecado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Señor, perdóname. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer si lo hacemos. Y yo le digo con toda franqueza, yo creo que en este cuarto no se escapa. Si se escapa alguien son los chiquiticos. Hay como tres o cuatro chiquiticos aquí y de repente se escapan de eso. Porque son chiquitos. Porque cuando crezcan van a ser exactamente igual que nosotros. Ni mejores ni peores. Ese es el problema de los padres, que a veces nosotros pensamos, nuestros hijos van a ser mejores que nosotros. Nuestros hijos van a ser igual que nosotros. Porque nosotros somos pecadores y nuestros hijos también. Que van a cometer pecados diferentes a los nuestros, posiblemente. Algunos pecados que van a sufrir consecuencias diferentes a las nuestras, posiblemente. Pero nuestros hijos no son diferentes a nosotros, son exactamente iguales, por cuanto todos pecaron y todos quedaron cortos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaron. Así que cuando usted ve a su hijo que es chiquitico, un bebé, y dice, ay, qué bebé tan bello, qué lindo este pecadorcito, que cuando crezca no va a ser diferente ni a su papá ni a su mamá. Yo conocí a un pastor que decía algo muy, muy bonito. Él decía, nunca esperes de tu hijo algo diferente a lo que tú le diste a tus padres. Tú puedes decir, pero yo nunca le di un dolor de cabeza a mi papá en ese sentido. Bueno, pero no esperes nada diferente. Qué bueno que no le diste dolores de cabeza. Pero ¿qué pasa si tus hijos te lo dan a ti? Bueno, ahora vamos a saltar al versículo 29. Yo sé que ya hemos terminado la vez pasada, ya hemos quedado con el verso, creo que era el verso 31, pero vámonos al 29. Vamos a seguir de allí con el estudio de la noche de hoy. Tal vez va a tardar un poquito más de media hora, pero vamos a sacar el capítulo. Y dice de esta manera, mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Eso lo está diciendo Labán. Dice, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacobo. En la versión Reina Valera, dice que simplemente no le hable descomedidamente. Y en las versiones en inglés que he leído, dicen, no le hables ni bien ni mal. Ni mal lo veo yo como una amenaza, y ni bien como con la intención de que regrese contigo a Padán Aram. No trates de involucrármelo en ninguna de esas cositas de Labán, de engañármelo, ni de regresarlo para tu tierra, ni de impedir que se vaya donde yo lo estoy mandando. Simplemente no interrumpa lo que Dios está haciendo. Entonces, verso 30 dice, ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué te robaste mis ídolos? Buena pregunta, ¿por qué se robaron? No se los robó Jacobo. ¿Quién se robó los ídolos? Raquel, esposa de Raquel. Raquel se los robó. ¿Y por qué se los robó? Dígame usted, ¿por qué se los robó? Porque ya se iban de ida, dijo de una vez. Porque yo creo que Raquel no era muy diferente a su papacito Labán. Ellos eran adoradores de ídolos. El que tiene relación con Dios para ese momento es Jacob. Y yo no creo que haya sido todavía capaz de completamente influenciar a sus esposas. Tarda el tiempo de influenciar a las personas para que conozcan al Señor. Yo creo que ella todavía le quedaba un poquito de esa adoración de ídolos en ella y se los llevó. Claro, también se los pudo haber llevado para darle un poquito de dolor al padre, porque el padre los metió a ellos en graves problemas, porque cuando no la entregó a ella en el matrimonio inmediatamente, sino la entregó a la hermana, oye, eso le causa un grave dolor a ella. Así que pudo también haber sido en ese sentido. La Biblia no dice exactamente por qué lo hizo. Yo le hice esa pregunta, pero al final no tenemos la respuesta. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos fue que lo hizo. Y dice aquí, Jacob respondió, la verdad es que me entró mucho miedo, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Bueno, señoras y señores, aquí viene un problema muy común en todos nosotros. La lengua.
hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Qué hubiese pasado si, ya le estoy diciendo de antemano lo que va a pasar aquí, Labán va a buscar y no lo va a conseguir? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese conseguido el ídolo en manos de Rebeca? En manos de Raquel, perdón. ¿Será que Jacobo le hubiese dicho, toma, mátala y llévate el ídolo? No lo creo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque a veces la gente habla demasiado rápido sin pensar las consecuencias. Como padres muchas veces hacemos eso, le decimos a los hijos, mira, esto es lo que te voy a comprar para Navidad. Llegó la Navidad, no tenemos el dinero, lo siento, no te lo compré, pero ¿para qué se lo ofreciste? Ahora quedaste como un mentiroso. ¿Cuántas veces ustedes no lo han desilusionado a alguien que le ha ofrecido algo y no lo ha cumplido? Uy, a mí me han venido muchas desilusiones en la vida. Pero casi siempre es porque termino creyendo en la gente cuando dice que va a hacer algo y no lo hace. Yo me acuerdo que yo desilusioné a mi esposa, porque ella me pidió que limpiara el garaje y le dije, sí, mi amor. Sí lo terminé limpiando, tardé como 1 año y medio. Lo limpié. Pero ella esperaba que lo fuera a limpiar más rápido. Entonces estaba por ahí un poquito desilusionada. Pero tampoco le dije exactamente cuándo lo iba a limpiar. Eso es algo jocoso, por supuesto. Pero yo créame, yo procuro en lo posible no andar prometiendo nada. Yo a mi hija procuro nunca prometerle nada. Y a mí no me gusta eso de cuando uno habla y dice, te lo juro o te lo prometo. No prometa nada, que su sí sea sí, que su no sea no. Pero cuando usted diga algo, cumpla su palabra, porque ¿sabe lo que es bien triste? Cuando una persona te dice algo y no lo cumple. Porque ahí se echa a perder el carácter de la persona. Ya tú empiezas a pensar de ellos menos. Cuando el Señor promete, el Señor no es un ser humano para que mienta. Cuando el Señor promete, Él cumple todas sus promesas. Y todo lo que dijo Jesucristo se cumplía. Ahora lo que dijo Pedro, no. Cuando Pedro dice, Señor, yo te acompaño hasta que me maten. Yo nunca te voy a traicionar, nunca voy a negarte. Y bastó que dijeron, oye, tú estuviste con él. No, yo no. Le convenía a Pedro quedarse callado. Entonces, simplemente hay que tener mucho cuidado con las palabras. Pero Jacobo no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Y así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en las 2 criadas. Pero no encontró lo que buscaba. Y cuando salió de la carpa de Lea, entró a la de Raquel. Yo no me había dado cuenta de este detalle sino hasta el día de hoy. Y este capítulo yo lo leí muchísimas veces. Pero hasta hoy fue que me di cuenta que entró a la carpa. Bueno, que entró a la carpa de Jacob, sí me di cuenta. Pues claro, por supuesto, piensa que Jacob es un ladrón. Va a ir primero a buscar ahí. Se le haga fácil. Vamos a buscar en la carpa del ladrón, pero no hay nada. Vamos a buscar en la carpa de Lea. ¿Por qué Lea? No sé. ¿Por qué no Raquel? Pero se fue con Lea. Posiblemente porque es la mayor, tal vez. No sé. Pero luego de la carpa de Lea se va a las 2 carpas de las siervas de Lea y de Raquel. Y dice, y luego de la carpa de Lea se ve a la carpa de Raquel. Digo, ay Señor, pero ya no había estado en la carpa de Lea. Y me puse a pensar, ¿será aquí que tal vez regresó a la carpa de Lea? A echar un doble ojo, mira, sabes que se me olvidó buscar aquí en un recoveco. ¿O será que la carpa de Lea, porque puede ser también, que es una carpa lo suficientemente grande, porque están instaurados en un lugar, o sea, llegaron, se pusieron cómodos, hicieron la carpa grande, y tienen 2 carpas más pequeñas, son carpas chiquitas, donde duermen las siervas. O sea, tienen una carpa grande y 2 pequeñas. También el caso es posible. Pero no me he dado cuenta yo de ese detalle, por eso se lo menciono. Dice, pero Raquel, luego de tomar los ídolos y de esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. O sea, que la montura del camello está dentro de la carpa de ella. Y dice, Labán buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre, ay, por favor, papá, no se enoje mi padre que no puedo levantarme ante usted. Pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? Claro, ¿qué daño había hecho Jacob más allá de haberse ido? ¿Era un crimen que él se fuera? No, no lo era. Pero obviamente no sabía lo que se había. Pero estaban culpando por haber hurtado los. Claro. No sabía que los habían hurtado. Correcto. Y ahora que le dicen, busca y no lo consigues, a ver dónde están los testigos. ¿Consiguió algo o no consiguió nada? Yo no cometí ningún crimen para que tú me estás tratando como me estás tratando, como ladrón. Aparte que aquí es bien interesante el carácter de Jacob. Jacob ha cambiado mucho, ha crecido en estos últimos 20 años. Es lindo ver cómo, cuando las personas crecen. Dense cuenta de lo que va a pasar. Dice, ya has registrado todas mis cosas. ¿Y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí, frente a nuestros parientes. Y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón.
durante 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas, ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de los rebaños. Caramba, era un buen pastor, porque estaba bien pendiente de su trabajo cuidando de los rebaños, para que nunca hubiesen abortado. Tampoco era un abusador, porque tampoco se comía el ganado del jefe. Sí, él comía, pero era de su propio ganado. Versículo 39 dice, nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. ¿Por qué? Porque existía en esa época, los animales salvajes vienen y se comen a los animalitos. Eso pasa. Pero entonces el pastor tiene que estar pendiente de ahuyentar al animal y hacer lo posible para quitarle la presa de la boca. Se lleva el animal muerto y se lo presenta al dueño del rebaño. Y le dice, aquí está el animal que se lo llevó un lobo, un oso, se lo mató. Pero aquí está, para que no pienses que yo lo vendí o que me lo comí, aquí está. Entonces, cuentas claras, amistades largas. Él dice, en todos los años que yo trabajé para ti, eso nunca pasó. Queriendo decir que cuando se lo robaban, un animal, yo te reponía la pérdida con uno de mis rebaños. O sea que tú nunca perdiste. Tus animales parían y no se morían en el parto, ni perdían el becerrito. Y cuando se lo robaba un animal, yo te lo recompensaba. O sea que conmigo nunca perdiste. Eso te demuestra mucha honestidad, ¿no les parece? Y luego dice de esta manera. Dice, nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y no dormía y no podía dormir. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. O sea que el tiempo que yo he estado contigo son 20 años, 14 años trabajé para esas 2 mujeres, y las criadas también, porque tú me las diste como regalo nupcial para las hijas, por supuesto. Pero todas esas mujeres que están allí son mías, porque me costaron 14 años de vida. Y esos niños son míos, porque los parieron esas mujeres que son mías. Y ese animalejo que tengo yo, esa cantidad de animales que tengo, fue un trato que tú y yo hicimos hace 6 años atrás. Y yo he trabajado para ti por 6 años y ese fue mi salario. O sea que me lo he ganado, no me regalaste nada. O sea, lo estoy llamando ladrón y dice, no, más bien conmigo saliste ganando. Dice, tú en cambio me has cambiado de salario. Dice, si no hubieras estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia, haciéndole referencia al sueño que yo les compartí. Dios habló con Labán, haciéndole justicia a Jacob, para que Labán no pudiese hacerle nada. No sé qué le hubiese querido hacer, pero no creo que le hubiese querido hacer nada bueno. Versículo 43, dice Labán, me gusta mucho como le dice aquí, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de quien Isaac temía. Porque él está separando, hablando de esa manera, está separando el Dios de todos los demás dioses que ellos adoraban. Ellos adoraban dioses falsos, demonios. Dicen, pero el Dios que Abraham adoraba, el Dios a quien mi papá temía, ese fue el Dios que te habló a ti. El Dios que me ha protegido a mí y me ha vindicado por mi trabajo y mi esfuerzo. Versículo 43, Labán le replicó a Jacob, estas mujeres son mis hijas, estos muchachos son mis nietos, mías también son las ovejas y todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerle yo ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Y entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela, y les dijo a sus parientes, junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí, junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso el nombre Yagar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galad. Significa lo mismo, porque Yadar Samuta es en arameo y Galad es en hebreo, y significan el montículo de testimonio o testigo. Dice, nos van a servir de testimonio. Y por eso se llamó Galad a ese lugar. Y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos del uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas a otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros.
Mira, este montón de piedras y esta estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán, ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daños. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Así que aquí este idólatra está diciendo, bueno, que el Dios que adora a tu padre y al Dios que adoró a mi padre sean testigos nuestros de este pacto que estamos haciendo. Ni yo cruzo para allá, ni tú para acá, para hacernos daño. Pero mire qué inteligente como responde Jacob. Entonces Jacob juró por el Dios a quien teme su padre Isaac. Queriendo decir con eso, no le está dando por el lado a Labán. Tú estás jurando por un Dios falso. Tú pusiste al Dios de Abraham junto al Dios de Nahor. No es el mismo Dios. Entonces, cuando yo juro por el Dios al que teme mi padre Isaac. Entonces, ya ahí sacó hasta inclusive a Abraham de la ecuación. Porque yo creo que no le entra en la cabeza a este señor Labán que es un Dios diferente. Y entonces dice el versículo 54, luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y se regresó a su casa. Ya con eso se acabó la historia con Labán. De ahora en adelante ya no tenemos más Labán. Sigue vivo, por supuesto, pero no tenemos nada que ver con él. En el siguiente estudio vamos a hablar de cómo se va a conseguir Jacobo con su hermano Esaú. Ok, bueno, nos estiramos un poquito, 10 minutos más de lo normal. Dios me los bendiga, gracias una vez más, perdonen la voz, pero espero que el estudio haya sido de bendición. Por lo menos bendición era para mí haberlo estudiado y espero que sea bendición de ustedes. ¿Qué pueden aprender con esto? Acuérdense que hay un solo Dios, hay que orarlo con toda la mente, el corazón, la fuerza y el ánimo y procurar serle obediente a Él en absolutamente todo. Y no sufrir de tantos miedos, porque tenemos miedo a cosas que no pasan. Aquí tenía un temor de que le iba a quitar a las mujeres y a los nietos y todo eso. No pasó. ¿Cuántas veces usted no ha tenido temor en la vida de que las cosas que van a pasar, pero no han pasado? Y muchas de esas cosas que usted teme no van a pasar. Ponga su fe y su confianza en Dios. Dios tiene un plan y un propósito para nuestro sufrimiento, inclusive. Si Dios nos permite pasar por dificultad, un propósito tiene, pero que Dios sea bendecido y glorificado en nuestro sufrimiento. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Hasta el próximo estudio.